Amós capítulo 6, hermanos. La semana pasada comenzábamos a bosquejar este capítulo de Amós y lo hacíamos diciendo que el pueblo de Israel estaba en una ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual era provocada por el orgullo. Un orgullo que te hace estar confiado en ti mismo. Un orgullo que te hace pensar que todo está bien, que tú puedes manejar las circunstancias, que no pasa nada, y un orgullo que te cierra a la voz no solo de otras personas, sino de Dios mismo, cuando Dios te quiere hablar y te quiere decir, oye, vamos a corregir esto. Y el orgullo ciega no solo nuestros ojos, sino también nuestros oídos a la voz de Dios. El pueblo de Israel había caído en una autoconfianza pensando que somos los elegidos de Dios, no nos va a pasar nada. Somos exitosos, tenemos recursos, somos inteligentes, tenemos dinero, tenemos propiedades, tenemos talentos, tenemos muchos bienes materiales, tenemos estrategias y tenemos fuerzas. Esa era la forma que Israel se veía a sí mismo. Pero Dios no los veía así. Dios los veía diferente. Pero la ceguera espiritual es solamente un diagnóstico del problema. Es como cuando alguien va al doctor y el doctor lo primero te va a dar un diagnóstico. De hecho, es un buen doctor aquel que te dé un diagnóstico. Si primero te da un medicamento, pues no sería un buen doctor. Lo primero es un diagnóstico. Y el diagnóstico de parte de Dios para el pueblo de Israel era: ustedes están cegados. El orgullo los ha cegado. El orgullo literalmente los ha puesto en esa posición. Ahora, una cosa es el diagnóstico y otra cosa son las consecuencias. Nuevamente, imagínate una persona que va al doctor, le dan un diagnóstico y no le dan nada más. El diagnóstico era ceguera espiritual. Las consecuencias iban a ser terribles. Mira la primera consecuencia de la ceguera espiritual, verso 7. Amós capítulo 6, verso 7. Irán por tanto ahora al destierro, a la cabeza de los desterrados, y se acabarán los banquetes de los disolutos. La palabra disolutos son entregado al vicio. La NTV nos lo dice un poquito más claro. Por lo tanto, ustedes serán primeros. ¿En qué cosa? De repente se acabarán todas sus fiestas. Vendrá la cautividad. La referencia que el de repente se acabarán todas sus fiestas, en esencia es Dios diciéndoles: llegará un momento que tú menos lo esperes, todo se te quitará. Porque te imaginas si Dios te dijera: en una semana te voy a quitar todo. ¿Qué harías? Te preparas, ¿no? Pero aquí no dice en una semana, en X cantidad de años. Dice, ¿te acuerdas cómo fue el día del Pentecostés? Y de repente. Porque estas cosas las tiene agendadas Dios, no nosotros. Y me llama la atención porque a veces veo estas publicidades que dicen noche de milagros, noche de sanidades, y yo digo, ¿cómo le hacen para agendar eso? ¿Por qué esa noche sí habrá milagros y una noche antes no? O sea, si yo llego 2 noches después, ya no hay. Esas cosas no se agendan. Y tampoco se agenda el día del juicio. Porque ya iba a llegar un de repente. Pero mira la misericordia de Dios, porque lo está avisando. Como diciendo, cuando te llegue, cuando el juicio llegue sobre tu vida, cuando todo se desmorone tu familia, se desmorone tus pertenencias, te quedes literalmente en la calle, ni te saques de onda. Porque de repente todas tus fiestas, todo lo que te causa alegría, se vendrá abajo.
Y es curioso porque al final del día muchas de las cosas que disfrutamos hoy en día son dadas por Dios. Pero ¿te imaginas que esas cosas que Dios nos ha dado, Él nos la quitara? Él lo puede hacer. Job lo dijo. Jehová dio. La pregunta es ¿por qué? Y en esencia, muchas veces la respuesta es porque nosotros, al igual que el pueblo de Israel, dejamos de ver a Dios que da las bendiciones y comenzamos a hacer las bendiciones nuestro propio Dios. Eso le había pasado a Israel. Orábamos por algo, nos llegó ese algo y dejamos de orar. Estábamos pidiendo constantemente algo en específico, ayunábamos, nos comprometíamos con Dios, le servíamos a Dios, llegó ese algo y nos olvidamos de Dios. O muchas veces no llegó ese algo y nos alejamos de Dios. Cuando en realidad si Dios te lo da o Dios no te lo da, Él sabe por qué. Y el pueblo de Israel había dejado de ver a Dios y había puesto su mirada en lo que Dios les había dado. Y esto tiene que traernos a un entendimiento, mis hermanos, que si tú has orado un día por sanidad, por un trabajo, por recursos, por una situación en específica, y si Dios te ha dicho que no, no es porque Dios no te ame, es porque Dios te ama. Y Dios no va a poner en juego lo que le ha costado su propio hijo. Tu vida es importante para Dios. Y por cuanto tu vida es importante para Dios, porque le costó la vida de Jesús, Él sabe cuando la respuesta a tu oración es un no. Y no es para que te alejes, es para que estés más cerca de Él. Israel había dejado de ver a Dios y había puesto su confianza en las cosas, y entonces Dios, que constantemente le había hablado una, otra y otra vez, este pueblo había cerrado sus ojos y sus oídos a Dios. Entonces la manera que este pueblo iba a reaccionar es a través de algo que es el destierro. Y en esencia el destierro es: mira, te amo tanto, te he hablado una, otra y otra vez, que ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a quitar todo. Voy a traer enemigos que te agarren, que te hagan sufrir y que te lleven cautivo y que vayas como esclavo. Porque no hay otra forma que me entiendas. No hay otra forma que tu corazón vuelva a mí. Te he dado bendiciones y te alejaste. Te he hablado y te alejaste. Te he bendecido y te alejaste. No quiero que te alejes porque no quiero que te pierdas. Es mejor 70 años en cautividad que una eternidad en el infierno. Pero el pueblo había sido ciego, pensando que para ellos eso no iba a pasar. Como muchos caemos en la autoconfianza pensando que eso no nos va a pasar a nosotros. Y Dios tiene que venir con una palabra diciéndoles: irán por tanto al destierro. Es más, la NTV vuelve a decir: serán los primeros en ser llevados cautivos. ¿Sí? Parecía ilógico, pero si tú eres un padre de familia lo entenderás un poco, porque le hablas a tu hijo una, otra y otra vez, y tienes que llegar al punto de tomar decisiones drásticas. Si no, tú mismo como padre de familia echas a perderlos. Se porta mal, sí, ahí hay más paga, dale. Es que mi hijito chocó su carro, ahí va otro carro.
Está emproblemado, lo saquemos. Pobrecito, no le digamos nada. No se vaya a enojar. Entonces preferimos tenerlos bien en la tierra, aunque se pierdan en el infierno. Dios no es así. Dios está dispuesto a hacernos llorar. Dios está dispuesto a quebrantarnos. Dios está dispuesto a rompernos en pedazos si es necesario, porque no quiere que nos perdamos. Dios está dispuesto a ponernos en una cama de hospital si es necesario, porque tu eternidad está en juego. Pero Dios nos ha hablado una y otra vez. Él no a la primera trae su juicio. Constantemente. ¿Cuántos profetas tenemos? El mismo Amós. Constantemente, oigan, vuélvanse al Señor, por favor. Antes que venga ese momento donde... Y el destierro los iba a llevar cautivos entonces. Mira el verso 9 y 10. Este es un texto un poco difícil de interpretar. Pero mira lo que dice. Y si 10 hombres quedan en una misma casa, ¿qué va a pasar? Esto es como si iba a haber un poco el juicio. Si 10 hombres quedan en una misma casa, van a morir. Entonces, ¿quién? ¿Su tío o su quién? Incinerador levantará a cada uno para sacar sus huesos de la casa y dirá al que está en el fondo de la casa: ¿hay alguien más contigo? Y éste responderá: nadie. Entonces aquel dirá: guarda silencio, porque no se debe hacer mención del nombre del Señor. ¿Puedes poner la NTV? Y quiero que veamos estos versos. Están hasta como de película de miedo, hermano. Luego, cuando el pariente responsable de deshacerse de los muertos entra en la casa para llevarse los cuerpos. Mira lo que Dios está diciendo. Cuando la cautividad venga, no creas que te van a venir a decir: oye, te voy a llevar cautivo, ¿me puedes hacer favor de poner tus manitas acá para que te ponga grilletes? No, van a llegar con muerte. Van a llegar a hacer destrucción. Y habrá alguien que quede vivo, que será el responsable de deshacerse de los muertos. Entra en la casa para llevarse los cuerpos. La Biblia de las Américas dice 10 por lo menos, ¿verdad? Así dice, ¿va? Si 10 hombres quedan. Le preguntará al último sobreviviente: ¿hay alguien más contigo? Entonces, cuando la persona comienza a ¿qué? No por... En esencia, lo que el hombre sobreviviente iba a decir... Le iban a preguntar: ¿queda alguien más contigo? Y él iba a decir: no. Y es como si le preguntaran: ¿seguro? Te lo juro por Dios. Pero en el momento que este sobreviviente iba a empezar a decir la frase no por, lo iban a interrumpir y le dirán: cállate, ni siquiera menciones el nombre del Señor. Un comentarista dice: los detalles de estos versículos son difíciles de interpretar, pero en esencia nos muestra un poco las repercusiones del juicio devastador. Iba a llegar el enemigo, iba a devastar las ciudades, y a los sobrevivientes se les iba a exigir una cosa: ni siquiera pueden nombrar el nombre del Señor. ¿Y por qué razón? Porque esta gente iba a estar en medio de un lugar tan horrible, en medio de cuerpos muertos, que para la manera de honrar el nombre del Señor era no mencionarlo. ¿Han leído Levítico? Tocar muerto te hacía inmundo. Aquí hay un asunto que si una persona estaba rodeada de gente muerta, se les iba a prohibir aún ahí mencionar el nombre de Dios.
Porque en esencia el nombre de Dios es tan santo que no lo vas a deshonrar estando ahí. Mira, te lo voy a poner un ejemplo y perdón por ser un poquito gráfico, pero quiero dejar esto un poquito claro. Imagínate una persona que estaba caminando en el camino del Señor. Porque acuérdate, esto no es para el inconverso, esto es para el pueblo de Israel. Estaba caminando en el pueblo de Dios. Por X o Y razón, se empieza a desviar, y de repente, en lugar de ir al culto, se va a echar trago. Y echando trago en una cantina, borracho, ahí quiere hacer una oración. Ahí quiere hacer un juramento. Y el juicio había llegado a tal punto que no se les era permitido ni siquiera mencionar el nombre de Dios. La cautividad no solo era física, la cautividad era espiritual. Te lo pongo desde esta perspectiva. Cuando hay un pecado en mi corazón y yo no me arrepiento, el orgullo de creer que estoy bien va a hacer que aunque yo cante a Dios, mi alabanza no es recibida por Dios. El pecado no me permite adorar a Dios con libertad. Mi vanagloria no me permite darle la gloria a Dios. Y en esencia, y lo vimos en el capítulo 5, cuando Dios le dice al pueblo, en el capítulo 5, perdón. Cuando Dios le dice al pueblo, ¿sabes qué? Ya no me cantes. No me vengas con ofrendas. Y nuevamente, es como aquella persona que el culto sí cumple con todo, pero de lunes a sábado es otro. Israel era lo que tenía. E Israel estaba cayendo precisamente en un juicio donde Dios traería un enemigo, se los iba a llevar cautivos y a los poquitos sobrevivientes se les iba a prohibir mencionar el nombre de Dios. ¿Te imaginas una vida de un cristiano que no pueda adorar? Y lo tenemos ejemplos, por ejemplo, en el libro de Josué, ¿te acuerdas? ¿Quién era? El que escondió cosas de Jericó, ¿verdad? Cuando Josué le dice, hey, adora. Él no podía. Porque estaba cautivo. Físicamente estaba con el pueblo de Israel, pero su corazón estaba cautivo por el pecado. Físicamente puedo estar aquí y mi corazón cautivo por el pecado. Y hermanos, de verdad, que Dios nos ayude a despertar de esto, porque uno pudiera decir, la ceguera me hace pensar y decir que no pasa nada, que yo lo controlo, que ya voy a cambiar, ya nada más estoy esperando algo. Pero ¿qué te asegura que vas a llegar hasta ese momento donde estás esperando ese algo? ¿Qué te asegura que vas a estar al rato? Hoy es el día de ponernos a cuentas con Dios. Hoy es el día de volvernos al Señor. Israel pensaba que tenía todo solucionado. ¿Por qué? Porque le llegaba dinero, tenía éxitos militares, tenían casas, tenían todo y como diciendo, no ocupo nada. Voy al culto, eran religiosos.
Pero la misericordia de Dios va más allá de nuestro entendimiento, porque uno en su desesperación o en su impaciencia le hablas a una persona una, otra y otra y otra vez, no hay ningún cambio, y muchos de nosotros hemos llegado al punto de decir, ¿sabes qué? Ya no te voy a decir nada, ya y muere. Pero Dios no es así. Y bendito Dios que no es así, porque te imaginas lo horrible que fuera que nos abandonara en nuestro pecado. No, Él nos envía profetas, nos envía su palabra, nos envía su espíritu, y si no oímos, si no entendemos, nos va a enviar juicio. ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría? ¿Su palabra, su espíritu o juicio? ¿Cuántos quisieran un juicio de Dios? Entonces, si yo no hago nada para cambiar, ¿qué estoy diciéndole al Señor? Señor, dame juicio. Si yo no hago nada y empiezo a tomar en serio la palabra de Dios, lo que estoy atrayendo a mi vida es juicio. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que el juicio de Dios, aún el juicio de Dios, es una muestra de amor. Porque ¿sabes cuál sería el peor juicio? Que Dios ya no haga nada. Y que te entregue o me entregue a mi pecado. Ese es lo peor. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando estamos en esa posición pensamos que nos salimos con la nuestra. No pasó, ¿viste? No pasó nada. ¿Viste? Hice esto, hice aquello y no me pasa nada. Eso te debería de preocupar. Si estás viviendo una vida en pecado, si estás viviendo una vida desenfrenada, si estás viviendo una vida abiertamente así y no te pasa nada, eso te debería de preocupar más. Porque entonces el juicio es abandono. Recuerdo la primera vez que mi mamá me vio borracho, ella no me dijo nada. Y se sintió más horrible que me hubiera regañado, porque cuando ella no me dijo nada, sentí como que yo ya no le importaba. Y eso se sintió horrible. Y tan horrible sentí que fui a echar trago más. Pues que me siento triste porque siento que mi mamá ya no me quiere, voy a seguir tomando. Qué horrible se siente que aquel que te ha dicho que te ama con amor eterno ya no te diga nada. Pero mira lo que Dios le dice a su pueblo o trae a su pueblo, verso 8. Y acuérdate, la solución la da el Señor. Pero ojo aquí, a nuestros ojos puede sonar bastante drástica, pero recuerda esto. Dios está llevando hasta el último punto y todavía esto es una advertencia. O sea, Dios está todavía diciéndote, mira, si no te arrepientes, esto te voy a hacer, porque te amo. Pero si yo nada más veo el juicio desconectado de la misericordia, desconectado del amor de Dios, es que Dios es malo. Es que no. El juicio está dentro de la misericordia del Señor. El Señor le ha hablado una y otra vez a su pueblo, y este pueblo simple y sencillamente ha cerrado sus ojos, ha cerrado sus oídos.
Juan Calvino dice que en la medida que nos conocemos, que conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros. Y eso es lo que necesitamos, saber cómo es que Dios actúa. Y Dios actúa hablándonos a través de su palabra, a través de su iglesia, a través de su espíritu. Y cuando el juicio de Dios llega, no podríamos decir, es que Dios es malo. Necesitamos ver esto que Dios le va a decir al pueblo desde la misericordia de Dios. Calvino decía que cuando todo es negro, un tono gris lo vemos como blanco. Pero cuando el Señor, como le dijo a la iglesia de la Odisea, voy a ungir tus ojos con colirio, es para que lo veamos a Él y nos veamos a nosotros. Porque, hermanos, cuando vemos a Dios, seremos conscientes de nuestro pecado. La ceguera espiritual me hace ver los pecados de los otros, pero no el mío. Y para eso podemos volvernos expertos. La ceguera espiritual me hace ver que los otros están mal, pero no verme a mí. Dios ha hablado una, otra y otra y otra vez. Pero tiene que llegar el juicio, porque parece ser que Israel no escucha. Mira el verso 8. El Señor Dios, ¿qué ha hecho? Son de las pocas veces que Dios hace un juramento y dice Hebreos que no hay nadie mayor que Dios. Normalmente juramos por alguien mayor. Te lo juro por mi mamá, dicen. Escuché uno que dice, te lo juro por mi mamá que Dios lo tiene en su santa gloria. No sé qué significa eso, pero... Entonces Dios jura, no hay nadie más que Dios. ¿Por quién jura Dios? O sea, esto es cosa seria. Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor Dios de los ejércitos, ¿qué cosa? Aborrezco, ¿qué cosa? Al humilde, ¿qué dice el salmista? Dios. Y al altivo, un corazón orgulloso, un corazón cerrado en sí mismo. Mira cómo Dios los ve. Le aborrece. Y odio sus palacios. Así que, ¿qué va a hacer Dios? Es como Dios diciéndole a Israel, te has jactado en todo lo que tienes. Mira, te lo voy a decir esto porque te amo. De repente llegará el día donde te voy a quitar todo. Te voy a dejar en la calle. No vas a tener nada. Vas a perder familia. Vas a perder posesiones. Vas a perderlo todo. Si no tenemos una visión completa de Dios, ¿qué pensaríamos de Dios? Y me llama la atención porque sermones como estos casi no se predican. Predicamos un Dios te ama. Dios quiere lo mejor para ti. ¿Quieres un carro? Siembra. ¿Quieres casas? ¿Quieres sanidad? ¿Quieres esto? Estaría repleto este lugar. Pero este es un Dios de amor también, que le está diciendo a su pueblo, te amo. Te ha hablado una, otra, de un modo, de otro. Es más, ya empecé a quitarte cosas.
Y ni así reaccionas. Mira el verso 14. Por tanto, voy a levantar contra ustedes, oh casa de Israel, declara el Señor Dios de los ejércitos. ¿Qué va a levantar Dios? Una nación que los afligirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Araba. Habacuc no entendía esto. Habacuc dice, Señor, mira, tu pueblo se echó a perder. Y Dios le dice, ya lo sé, Habacuc, voy a mandar a los asirios. Y Dios dice, Habacuc dice, Señor, pues los asirios están peor. Dice, no te preocupes, Habacuc. Los voy a usar para juicio de mi pueblo y después yo juzgaré a los asirios. Entonces, Dios puede usar a los impíos para quebrantarnos. Dios puede usar a gente peor, por así decirlo, que anda en cosas horribles para quebrantarnos, para llamarnos. Y a veces decimos, ay Señor, ¿por qué no me proteges? El Señor lo está haciendo para que reacciones, para que despiertes. Ay, es que se levantaron los de mi trabajo contra mí, se levantaron no sé quién contra mí, se levantaron. Es Dios que te está diciendo, despierta, vuelve a mí. Voy a levantar, ¿qué cosa? Una nación, y esa es Asiria. Y Habacuc dice, Señor, pero los asirios están peor que yo. Sí, ya lo sé. Por eso los voy a usar, porque esa gente es mala. Y les voy a dar permiso. Para ver si así entiendes. Para ver si así reaccionas. Porque, ¿qué otro modo? Si ya te hablé. Una, otra y otra y otra. Y no. En el año 722, Dios trajo a los asirios y se llevaron a todo el reino del norte. En el 586 a.C., Dios trajo a los babilonios, destruyó Jerusalén y desterraron a todos los habitantes. Eso significa que estas advertencias fueron escuchadas, como se dice, en oídos sordos. Porque esto que estamos leyendo en Amós 6, hermanos, no era el juicio, son advertencias. Y no sé tú, pero esas advertencias suenan muy feas. ¿Y qué hizo el pueblo? Le dio igual. Le dio igual. Dios hizo cosas gloriosas en medio de la cautividad, claro. En medio de la cautividad Dios levantó a Danieles, a Ezequieles. Tenemos historias como Esdras, Esther, Nehemías. Porque aún en medio del juicio Dios no se olvida de ti. Pero hermanos, ¿para qué esperar el juicio? Una claridad, y por eso el nombre del sermón, claridad e intimidad. Una claridad, el diagnóstico es ceguera espiritual, pero lo contrario es claridad. Una claridad de mi circunstancia, de mi situación, me debe de llevar entonces a una intimidad con Dios. El gran comentarista de Amós, J. Motier, dice, al ver a Samaria en ruinas en el año 722 a.C., cuando las madres habían perdido a sus hijos, los esposos vieron morir a sus esposas, cuando habían incontables huérfanos
Niños vieron cómo mataron a sus padres. La gente que hacía fiesta en los palacios quedó reducida a la pobreza extrema. Ellos preguntaron, ¿por qué? Algunos respondieron, los asirios lo hicieron. Otros decían, no lo hicieron los asirios, Dios lo hizo. Pero Amós les recordó que quien había traído ese juicio había sido el orgullo de sus propios corazones. Ve conmigo y con esto quiero terminar. Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Tal vez en tu Biblia tiene un título, pero dice causas de la caída del reino de Israel. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó ¿cuántos años? 9. Este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a Zor, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria, como había hecho años atrás. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo, lo encadenó en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Alá y en Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esta historia se da precisamente en el momento que Asiria viene y se lleva a Samaria. ¿Sabes quién se los había dicho? Amós. Entonces, ¿hizo caso el pueblo de Israel de las advertencias? ¿Hizo caso el pueblo de Israel cuando les dijeron los juicios? Hermanos, tenemos un Dios que cumple su palabra. Decía un predicador, ¿cuántos lo creen? El saber que Dios cumple su palabra debe traer aliento a nuestro corazón porque tenemos sus promesas. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, ¿verdad? Bueno, si Él ha prometido un juicio, ¿qué va a hacer? Porque Él no es hombre, ni hijo de hombre. ¿Seguros? Hermanos. Verso 7. Esto sucedió porque los israelitas, ¿qué habían hecho? Que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían ¿qué hecho? Esta fue la causa del juicio. No porque tenían grandes casas, no porque tenían perfumes lujosos. ¿Te acuerdas que lo veíamos? No, la causa fue esta. Dejaron a Dios. Verso 8. ¿Y anduvieron en qué? En las costumbres. Andaban como el mundo. Y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Los israelitas secretamente hicieron cosas que no eran ¿qué? ¿Crees que Dios no ve lo que hacemos? Este pueblo pensaba que se podía esconder de Dios. Acuérdate, este pueblo era religioso, venía al culto. Y después secretamente dice, no, Dios, aquí no llega Dios, Dios se quedó en el culto. Dios está con nosotros, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida, amén. ¿Alguna vez te gustaría que no estuviera contigo? Porque aún los momentos donde pecamos, ahí está. No te escondas del pastor. ¿Para qué? No te escondas de los líderes. ¿Para qué? No somos policías. Hay alguien del cual no te puedes esconder. Y ese alguien
es Dios. Verso 9. Además edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo el árbol frondoso. Quemaron incienso ahí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos. Hicieron cosas malas provocando al Señor. Y ahí se va. Pero mira el verso 13. Mira, esto es lo que estamos viendo en Amós. El Señor, ¿qué hacía? Por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo, mira lo que Dios le decía al pueblo. Mis estatutos esto es lo que estaba haciendo Amós. Entonces, cuando el juicio llegó, nadie le podía decir, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Cómo que por qué? Aquí está la lista de lo que has hecho, pero yo te mandé mis profetas para que te volvieras. Sin embargo, verso 14, ellos no escucharon. ¿Cómo fueron? ¿Como quiénes? Verso 15, desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres. Verso 16, abandonaron todos, ni siquiera algunos. Abandonaron todos los mandamientos del Señor. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Verso 17, hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. ¿Practicaron qué cosa? Dice, voy a ver qué dice mi suerte, dice. Y se entregaron a hacer qué cosa. ¿Qué hizo el Señor? Verso 18. Se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. Bueno, y dice, y solo guardó a la tribu de Judá, pero Judá también fue por el mismo camino. Mira el verso 40. Nuevamente el capítulo, si puedes leerlo en casa, sigue diciendo lo que Dios hizo a causa de y cómo los está llamando. Y verso 40. Bueno, después de que Asiria se lleva a la gente, dejó algunos o quedaron algunos. ¿Te acuerdas que Amós dijo que habrá gente que se iba a quedar levantando los cuerpos de los muertos? ¿Te acuerdas? Que cuando le dijeron hay otro aquí y él dice, ni digas nada. ¿Te acuerdas? O sea, se quedó gente en Samaria. Entonces lo que hizo Asiria fue mandar gente para, pues como habitar un poco la ciudad nuevamente. De hecho, ahí vienen unas mezclas y de ahí surgen los samaritanos. ¿Han escuchado de la mujer samaritana? Ok, de aquí viene todo ese asunto. Ok. Uno esperaría que en medio del juicio que ya le llegó a Israel, que se quedaron unos sobrevivientes, uno esperaría que estando en la peor ruina, uno esperaría que esta gente reaccionara. Verso 40. Pero ellos, sino que hicieron. Mira el 41, porque esto es el riesgo. Y aunque estas naciones temían al Señor, también, y de la misma manera que hicieron sus padres, esta gente seguía con lo mismo. ¿Y sabes qué? Luego no preguntes por qué tus hijos están echados a perder. Luego no preguntes por qué sobre tus hijos está llegando juicio también. Muchos como padres fallamos. ¿Y qué le decimos a los hijos? Échale ganas. Y perdón que se los diga, pero no estoy hablando de las maldiciones generacionales. Tú sabes que eso no es bíblico. No hay un sustento bíblico y lo hemos predicado para las maldiciones generacionales. Pero ¿sabes qué sí transmitimos? Son costumbres pecaminosas.
Si mis hijos me ven tomar, ¿qué crees que van a hacer en algún momento? Si mis hijos me ven no respetar a mi esposo o a mi esposa, ¿qué crees que van a hacer? No estoy hablando de maldiciones generacionales, estoy hablando de lo que ellos ven en la casa. Es más fácil decirle a los hijos, ve a la iglesia, ora, ayuna, lee tu Biblia, y ellos nunca verlo haciéndome. Y eso se transmitió. El último, el de Reyes, ¿lo tendrás? Así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. ¿Por qué? Porque se volvió una costumbre. ¿Qué costumbres hay en tu casa? ¿Acostumbran a orar? ¿Acostumbran a leer la Biblia? ¿O qué costumbre? Y no esperemos decir, es que espero que mis hijos cambien para que yo cambie. No, esto es personal. No es como un tema de... Creo que por eso salen los niños, porque creo que los que estamos aquí ya no somos niños. Esto ya no es de andarle echando la culpa a nadie, hermanos. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mis hijos, es que mi hermano, es que mi hermana, es que el pastor, es que el líder. No, hermanos, esto es personal. Y hoy es un buen día para decir, Señor, aquí estoy. No quiero juicio sobre mi vida, quiero misericordia. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que hay misericordia, hay perdón, porque la sangre del Cordero es poderosa para perdonar todos nuestros pecados. Hoy es un buen día para ponernos a cuentas con el Señor y poderles decir, Señor, aquí estoy, te necesito, perdóname. He intentado cambiar mi vida, mi manera, no he podido, aquí estoy, ayúdame. Pero ya no quiero seguir caminando en una cerradez espiritual, sabiendo que el juicio puede venir. Esta gente no oyó, porque quien se lo dijo fue uno que no era profeta. Hermanos, yo no soy famoso. Si quieres que te lo diga MacArthur, Sproul, Washer, en los videos que ves, está bien. No me hagas caso a mí. Hazle caso al Señor. Es Él el que ha estado hablándonos. Es Él el que nos está llamándonos para volvernos a Él. No le hicieron caso porque le dijeron a Amós, tú ni profeta eres. No importa si no me haces caso a mí. Hazle caso al Señor. Un Dios que te ama y que está aquí para decirte, hay gracia, hay perdón, hay misericordia. En el nombre de Jesús. Inclina tu rostro y toma un tiempo para orar.